Soy el hermano Luis Vélez, con el tema La raíz de amargura. Y el texto que tomaremos como base está en el capítulo 12, el verso 14 de la carta a los Hebreos, donde dice lo siguiente: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es uno de los pecados más comunes, no solamente en el mundo, sino también entre el pueblo cristiano evangélico. Casi todos, o la gran mayoría, en algún momento de nuestra vida hemos sido ofendidos. Muchos no han podido superar una ofensa y han dejado crecer una raíz de amargura en su corazón. Hay un dicho de sabios que se lo oí a mi pastor, que dice así: todo problema que se da entre hermanos se da porque hay otra cosa ocupando el lugar que le pertenece a Cristo. Cristo ha dejado de ser el centro de la vida de esa persona. Y realmente es así. Volviendo al texto inicial, el escritor de la carta a los Hebreos advierte de uno de los más grandes males que ha destruido a miles de creyentes en Cristo Jesús en todo el mundo. Y no solo a creyentes, sino también a familias enteras que han sido contaminados por tan horrible mal. Y se le da el nombre de raíz de amargura a este mal porque empieza como una pequeña raíz y termina siendo el motor de la vida de la persona amargada. El pueblo judío conocía bien el significado de la palabra raíz amarga, ya que era un pueblo agrícola. Ellos afirmaban que cuando un huerto era invadido por estas hierbas amargas, no se le podía limpiar simplemente cortando la parte superior de las plantas. Cada pedazo de raíz debía extraerse por completo, ya que de cada pequeña raíz aparecerían nuevos brotes. El hecho de que las raíces amargas no se vean no significaba que no existan, decían ellos. Allí bajo tierra germinan, se nutren, crecen y los brotes salen a la superficie, y no en un solo lugar, sino en muchos lugares. Algunas raíces silvestres son casi imposibles de controlar si al principio uno no las corta por lo sano. El escritor de la carta a los Hebreos advierte que la amargura puede quedar bajo la superficie, alimentándose y multiplicándose, pero saldrá a la luz cuando uno menos lo espera. La amargura es el pecado más fácil de justificar y el más difícil de diagnosticar, porque es razonable disculparlo ante los hombres y ante el mismo Dios. A la vez, es uno de los pecados más comunes y peligrosos, perjudiciales y aún el más contagioso. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra amargura proviene de una palabra que significa punzar. En su raíz hebrea se dice de la idea de algo pesado. Finalmente, el uso en el griego clásico revela el concepto de algo fuerte. La amargura entonces es algo fuerte y pesado
que punza hasta lo más profundo del corazón. La amargura no tiene lugar automáticamente cuando alguien me ofende, sino que es una reacción no bíblica, es decir, una reacción pecaminosa a la ofensa o a la situación difícil y por lo general injusta. No importa si la ofensa fue intencional o no, si el ofendido no arregla la situación con Dios, la amargura le inducirá a imaginar más ofensas de la misma persona. La amargura es una manera de responder que a la larga puede convertirse en norma de vida. Los compañeros de la amargura son la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y el cinismo. La amargura es el resultado de sentimientos muy profundos, quizás los más profundos de la vida. La razón por la que es tan difícil de desarraigar, en este caso la amargura, es triple. Vamos a verlo. En primer lugar, el ofendido considera que la ofensa es culpa de otra persona. Y muchas veces es cierto. Y esa persona razona y dice o piensa en su corazón, él o ella debe venir a pedirme disculpas y arrepentirse ante Dios. Yo soy la víctima. El cristiano por lo general se siente culpable cuando comete un pecado. Sin embargo, no nos sentimos culpables, y digo culpables de pecado por habernos amargado cuando alguien peca contra nosotros. Pues la percepción de ser víctima eclipsa cualquier sentimiento de culpa. Por lo tanto, este pecado de amargura es muy fácil de justificar. En segundo lugar, casi nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida. Por el contrario, los amigos más íntimos pues afirman diciéndonos, tú tienes derecho, mira lo que te han hecho, lo cual nos convence aún más de que estamos actuando correctamente. Finalmente, si alguien cobra suficiente valor para decirnos, amigo, estás amargado, eso es pecado contra Dios y debes arrepentirte, da la impresión de que el amigo consejero le falta compasión. Recuerde que el ofendido piensa que es víctima. Hasta es posible perder la amistad de esa persona con la persona amargada por haberle aconsejado que quite la amargura de su vida, sabiendo que la Biblia dice que quitar la amargura es un mandamiento de Dios, como lo declara Efesios 4:31, donde dice a la letra, quítense de vosotros toda amargura, enojo e ira. Por regla general, nos amargamos con las personas más cercanas a nosotros. Hay una frase que ha marcado mi vida y dice así, no pongas demasiadas esperanzas en el hombre para que no sea mucha la decepción cuando éste te falle. Muchas personas caen en amargura porque la persona en quien tenían esperanzas o expectativas no se las pueden cumplir. Razón que da para un sentimiento duradero de frustración, de resentimiento, de tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Sufrieron ofensas por cosas que parecían triviales. Una raíz de amargura se apodera de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse en resentimientos, o cuando alimentamos rencores por heridas pasadas. La amargura trae consigo celos,
disensiones o divisiones e inmoralidad. La amargura nunca se queda sola en la casa, siempre busca amigos a quien contaminar. Por eso es el pecado más contagioso. Si no la detenemos, puede llegar a contaminar a toda una congregación o a toda una familia. Por tal razón el autor de Hebreos exhorta con la frase mirad bien. Dicha frase nos advierte que no solo miremos, sino que miremos bien o con atención minuciosa, porque la amargura nos saca de la gracia de Dios y que cuando todo el grupo está contaminado, es muy difícil percibir la amargura. El espíritu de amargura hace que la persona pierda la perspectiva o la óptica real de las cosas. Un claro ejemplo de esto fue la condición del salmista Asaf, cuando estaba amargado viendo la prosperidad de la gente impía y la escasez que tenía él siendo un hombre temeroso de Dios. Dice a la letra el Salmo 73 en el verso 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, dice el salmista Asaf. La persona amargada toma decisiones filtradas por su profunda amargura. Tales decisiones no provienen de Dios y generalmente son decisiones legalistas. Cuando la amargura echa raíces y se convierte en una norma de vida para esa persona, la persona ve, estima, evalúa, juzga y toma decisiones según su espíritu amargo. Una persona que se acuesta herida se levantará enojada. Una persona que se acuesta enojada se levantará resentida. Una persona que se acuesta resentida se levantará amargada. El diablo está buscando a quien devorar. Y Pablo nos advierte y nos exhorta a perdonar. En la segunda carta a los Corintios, Pablo nos dice en el verso 11 del capítulo 2, y nos dice a la letra, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás emplea cualquier circunstancia, sea en una familia o en una congregación, para dividir dicho cuerpo. En el caso de la iglesia, para dividir el cuerpo de Cristo. La amargura está ligada al resentimiento. Este término resentimiento proviene de dos palabras que significan decir de nuevo o sentir de nuevo. Cuando uno tiene un profundo resentimiento, no duerme bien, se despierta varias veces durante la noche y vez tras vez en su mente repite la herida como una grabadora. Algunas personas terminan sufriendo una gran depresión, otros acaban con úlceras y enfermedades porque tienen tan fuerte deseo de vengarse que no permiten que Dios, por su maravillosa gracia, obre en la situación. Una de las principales señales de la amargura es que recuerda hasta los más íntimos detalles de un evento que sucedió hace tiempo. La amargura tiene una memoria de elefante y recuerda hasta los detalles más oscuros de cualquier incidente o evento. Otra señal es que aflora el resentimiento con frases que dicen lo siguiente: pero yo tengo razón,
No hay situación más difícil de solucionar que cuando la persona ofendida tiene la razón. La persona amargada empieza a distanciarse de la congregación y cuando se refiere a su anterior iglesia local, al referirse a los miembros, utiliza la expresión ellos, sabiendo que cuando tenía cordura, hablaba de nosotros al referirse a ellos, para referirse a los hermanos. Ella dice ellos cuando se refiere a los hermanos que antes tenían la congregación. Sucede a menudo en la vida matrimonial cuando uno de los cónyuges por algún motivo está amargado. Esa persona tiene explosiones desmedidas de ira en cuanto a incidentes que de otra manera tendrían menor importancia. Tal amargura se entremete en todas las contiendas con el cónyuge. Y esa persona que está amargada es como un volcán esperando el momento de hacer erupción. Súbitamente y sin previo aviso lo hace. Comienza a salir todo tipo de veneno escondido bajo la superficie de su boca. El cónyuge se sorprende por la reacción violenta y se pregunta, ¿cuál es la razón de que ésta explote en ira así? ¿O de que éste explote en ira así en el caso de ser el hombre? Quien tiene amargura siempre tiende a minimizar el problema que tiene de su pecado. Y esa persona opta por llamar su pecado por otro nombre, alegando que es una debilidad o una enfermedad o un desequilibrio químico. Le dice enojo santo, dicen algunos, o sencillamente afirmando que todo el mundo hace lo mismo o siente lo mismo. Hay quienes dicen ser muy sensibles y como resultado y como lógica están resentidos, pero que no están amargados según ellos. Culpar al otro, esta es sin duda la manera más frecuente de eludir la responsabilidad bíblica de admitir que la amargura es pecado. Cuando de amargura se trata, el ser humano generalmente culpa a la persona que lo ofendió. Él no se siente pecador por estar dolido, o más bien por estar resentido. Él no se siente pecador por estar resentido. Una de las armas de doble filo de la amargura es el desahogarse. Últimamente se ha popularizado la idea de que desahogarse sanará la herida. Ahora bien, es cierto que desahogarse tal vez ayuda a que la persona pueda sobrellevar el peso que lleva encima, como lo enseña Pablo en su carta. En el capítulo 6 de la carta a los Gálatas, el verso 2, donde Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Sin embargo, es factible que termine esparciéndole la amargura a las demás personas con las que se desahoga, y como resultado, contamine a muchos aún sin proponérselo, solo buscando apoyo para su mal. Contaminarse con un amargado es muy fácil. Cuando te dicen algo de alguien, casi que automáticamente nuestra mente cambia las expectativas sobre la otra persona de quien se está hablando mal. Eso lo vemos actualmente en las campañas presidenciales, donde se utiliza el descrédito del opositor para sembrar amargura en las personas y ser redirigidos a votar, pero por el que diga el que está sembrando odio y que quiere manipular nuestra elección o nuestro voto.
Hoy día vemos cristianos contaminados por este mal, defendiendo o atacando a otros cristianos por su afinidad política, sin darse cuenta que posiblemente han sido contaminados por los conceptos de otras personas. Muchos piensan que el asunto de la amargura termina cuando el ofensor pide disculpas a la persona ofendida. De acuerdo a la Biblia, efectivamente esto forma parte de la solución, porque trae reconciliación entre las dos personas, como nos lo dice el evangelista Mateo en el capítulo 5, el verso 23, que a la letra dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso parece lógico y realmente es lógico. Sin embargo, a la persona le falta reconocer que la amargura es un pecado contra Dios y que solo la sangre de Cristo y no una disculpa nos limpia de tal pecado. La carta primera de Juan, en el capítulo 1, el verso 7, nos dice y nos afirma que la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de ese pecado. Y dice a la letra: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, no amargura, sino comunión. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La solución radica tanto en la relación horizontal, o sea, con el otro ser humano que está ofendido, como en la relación vertical, que es mi relación con Dios. Porque el amargado peca contra el otro ser humano y peca contra Dios. O sea que el perdón se debe recibir del otro, pero también de Dios. El escritor de los Hebreos, dentro del contexto de la raíz de amargura, nos exhorta con una frase que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, o sea, sin la paz y la santidad, nadie verá al Señor. La mejor manera de prevenir la amargura es seguir o buscar la paz y la santidad con todas las personas. Asumir un compromiso con Dios para ser santo y puro. Pase lo que pase, me conservaré puro delante de Dios. Cuando sobrevienen situaciones que lastiman nuestros sentimientos, esas situaciones producen rencor y demás actitudes que forman el círculo íntimo de la amargura. Cuando esto pasa, debemos decir o pensar en nuestra mente: he hecho un pacto con Dios a fin de ser santo, como Él es santo. A pesar de que la otra persona tenga la culpa, entregaré la situación en manos de Dios. Perdonaré al ofensor y buscaré la paz. La Biblia no le otorga a nadie el derecho de estar amargado. Muchos piensan que es un derecho estar resentido con alguien, pero ese no es el propósito de Dios. En la vida hay momentos de tristeza, sí, eso es así. Hay momentos de lágrimas, y muchas. Hay dificultades en cantidades. Consecuencias, por supuesto que sí. Hay injusticias, indiscutiblemente. Hay desengaños de personas que teníamos muchas expectativas en ellas, sí, y los seguirán habiendo. Pero lo que no puede existir es un creyente en quien vivan juntos la santidad y la amargura. Es imposible. O vive la una o vive la otra, pero no las dos.
En razón de todo este mensaje, el remedio para la amargura es el perdón, el cual trae beneficios, porque quita el resentimiento. Una persona que no perdona, toda su vida tendrá resentimiento, vivirá amargada. Uno de los muchos beneficios de no guardar rencor es poder tomar decisiones con cordura. Cuando la Biblia habla de perdón, en el idioma griego original, hallamos que esta palabra perdón significa literalmente mandarlo fuera. O sea que activamente al yo perdonar, estoy echando fuera al rencor. Es decir, estoy poniendo toda mi ansiedad sobre Dios, como nos lo dice Pedro. Que Pedro nos enseña que echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios. Le estoy diciendo a la amargura, fuera de mi vida. Me estoy declarando libre, porque quien perdona se libera de tal sentimiento. El resentimiento tiene una memoria como una grabadora. La grabadora repite lo que fue dicho cada vez que se le hunde el botón. La única manera de apagar la grabadora de nuestra vida es perdonar. Finalmente, existe otra persona o grupo que no quiere que usted olvide el incidente. Aquellos que fueron contagiados por su amargura. Aquellos a quienes usted mismo infectó. Y como resultado, tomaron sobre sí ellos mismos la ofensa suya. Por lo general para ellos, para esas personas a las que usted les contó, es más difícil perdonar porque recibieron la ofensa indirectamente. Por lo tanto, no se sorprenda cuando sus amigos, a quienes usted contagió de amargura, se enojan con usted cuando por la gracia de Dios usted ha perdonado al ofensor y está libre de dicha amargura. Esas personas se ofenden cuando lo ven a usted así. El perdón no absuelve al ofensor de la pena correspondiente a su pecado. El castigo está en las manos de Dios, o quizás de la ley humana. El Salmo 103:6, el salmista nos asegura: el Señor hace justicia y juicio a favor de todos los oprimidos. Tener que perdonar un gran mal mientras el ofensor no lo merezca representa una excelente oportunidad para entender mejor cómo fue que Cristo pudo perdonarnos a nosotros. Porque Romanos 5:8 dice a la letra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no cuando no éramos pecadores, sino siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Él no había amargura, en Él había amor hacia el hombre pecador. En el momento en que uno detecta que se ha sembrado semilla de amargura en el corazón de un hermano en Cristo, la responsabilidad es ir con espíritu de mansedumbre y hacer todo lo posible para desarraigarla antes de que germine en la vida de ese hermano. El libro de Levíticos, en el capítulo 19, el verso 17 nos dice a la letra, reconfirmando lo que acabamos de decir: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y firma: yo Jehová. Lo que mata a un ser viviente no es la mordedura de la serpiente, sino el veneno que queda depositado en el torrente sanguíneo de la persona que fue mordida. Pues el consejo en esta hora es: libérese del veneno con el perdón, perdonando al otro por amor de usted mismo.
Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo. Y quien lo ama a uno, le dice la verdad. Recuerde, quien perdona es quien se libera de la amargura.